Cordial saludo, mucho gusto. Mi nombre es Brian Javier Altuzarra Torres, de la carrera de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. La actividad es: ¿cómo se podría relacionar el caso del aborto en América Central con el pensamiento político liberal? Primero que todo, el liberalismo está fundamentado en el libre albedrío y en la no agresión, y restringe al Estado de intervenir en la vida social de las personas. El liberalismo propone la libertad de las personas. Citación de textos. Texto 1. La autora Ana Muñoz, en el escrito El aborto en Centroamérica, afirma que en Nicaragua y en Honduras se debe permitir la interrupción del embarazo cuando hay una malformación congénita o una niña es violada, y que estas son las peticiones mínimas que debería tener una mujer. El autor Mario Sebastini, en el escrito El aborto como un bien social, afirma que considera el aborto como algo malo y triste, o como algo inmoral pero necesario. Prefiere en cambio que el relato se convierta en algo normal, común y que hace la vida reproductiva de las mujeres hoy, mañana, ayer y siempre, desde que la mujer es mujer. Legal o ilegal, la mujer apela el aborto cuando no puede seguir adelante con ese embarazo. Por ello, el aborto debe ser considerado como una parte importante del cuidado de la salud en general y reproducción en particular. El aborto es necesario y no es un mal, sino un bien social. La autora Alejandra Zúñiga, en el escrito Aborto y Derechos Humanos, afirma que las legislaciones que regulen el aborto podrán restringirlo solo cuando sea posible reconocer en el nasciturus algunas de las características relevantes compartidas por las personas humanas, como por ejemplo la percepción o conciencia del dolor. La autora Laura Fuentes Belgrade, en el escrito Las apuestas del poder sobre el cuerpo de las mujeres, afirma que, frente al derecho penal democrático, las mujeres que se practican un aborto no deberían suscitar indiferencias o prácticas discriminatorias, pues esta diferencia está legitimada, comprendida en los principios de igualdad y libertad, vigente en un Estado democrático de derecho. Los actores Juan Figueroa y Verónica Sánchez, en el escrito La presencia de los varones en el discurso y en la práctica del aborto, afirman que los hombres son una parte secundaria en la vivencia reproductiva femenina y son los responsables de los procesos de la reproducción social. La mujer es la única responsable de la reproducción femenina. Los actores Susan Lerner y Ernest Guillaume, en el escrito Las adversas consecuencias de la legislación restrictiva sobre el aborto, argumentos y evidencias empíricas en la literatura latinoamericana, afirman que en países la ley puede permitir el derecho al aborto bajo algunas circunstancias. Cuando el aborto se realiza en un ámbito legal, las consecuencias son más positivas, pero cuando se realiza ilegalmente, esta tiene consecuencias negativas, como por ejemplo daños fisiológicos en la mujer. El autor Juan Marco Baigoni, en el escrito El aborto, las nuevas fronteras, afirma que la Iglesia y el Estado se homogenizaron para dar dominio a las mujeres en sus derechos reproductivos y caracterizar el aborto no solo como un delito, sino como un pecado. Con estos acontecimientos no se ha podido lograr una sociedad más igualitaria. La autora Marta Lasmas, en el escrito El aborto en la Agencia de Desarrollo en América Latina, afirma que el movimiento feminista ha demandado el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Una de las consecuencias de la maternidad temprana es la falta de educación en la niñez. En algunos países se ha legalizado el aborto terapéutico para salvar la vida de la madre o en caso de violación. El aborto cada vez es más de asuntos políticos. El autor Judith Thompson, en el escrito A Defense of Abortion, afirma que el feto se convierte en un ser humano desde el momento en que se da la concepción, y como toda persona tiene derecho a la vida, se debe dejar que el feto viva. El autor José Rubio Carraceo, en el escrito Algunas presiones sobre la argumentación a favor o en contra del aborto, afirma que genéticamente el feto no es un ser humano ya constituido hasta que nace. Cuando se decide abortar, se da el derecho a la autodeterminación, pero también se viola el derecho a la vida. El aborto sin justificación es algo despreciable. Los autores Guy Deleuze, Helen Mitchell y Marta Blandón, en el escrito Should Doctor Be the Goodness Ambiguous Policy in Legal Abortion in Nicaragua, afirman que el aborto en Nicaragua se permite solamente para salvar la vida de la mujer o proteger la salud de ella, y en casos de malformación o violación, pero se necesitan salvaguardas que garanticen las decisiones de los médicos sobre el aborto legal. La mujer debe ser la responsable en su reproducción y el fin de garantizar su derecho a vivir. La autora
Philippa Foot en el escrito The Problem of Abortion in the Doctrine of the Double Effects afirma que los derechos se violan estando desde cualquier punto de vista, ya sea el de la mujer o el feto. Esto es un doble efecto donde lo que se busca es satisfacer los intereses de la persona que está a cargo en la situación. La autora Susan Faucos en el escrito Maternal Mortality and Unsafe Abortion afirma que los abortos inseguros en lugares clandestinos se dan debido a la legislación restrictiva sobre el aborto, debido a la falta de empoderamiento femenino y para exigir sus derechos a la libre reproducción. El autor Mario Sebastiani en el escrito El aborto como un bien social afirma que el aborto no debe ser visto como una lucha entre religiosos y ateos, sino como una necesidad que impone el Estado laico en cuestiones de salud pública y de dignidad de las personas. La mirada sobre lo malo del aborto debe quedar atrás, dando paso a la mirada relacionada con la razonable y aceptable. Podemos concluir que haciendo uso de la razón, el aborto se puede concluir como algo ilegal o legal, dependiendo de la situación en la que se encuentre. También se concluye que la Iglesia y el gobierno siempre va a influir en estos asuntos.